Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo está ese ánimo hoy? ¿También? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Muy bien. Me alegra que estemos todos gozosos, que a pesar de la lluvia hemos venido. Amén. Así que siéntanse cómodos porque vamos a empezar con lo que es el estudio de hoy, al cual he titulado, como lo ven en pantalla, un ejemplo inspirador de valentía. Amén. Vamos a hablar acerca de una persona en específico. Yo creo que todos hemos leído en la Biblia historias preciosas de personas que hicieron la voluntad de Dios. Amén. Ejemplos de fe, ejemplos de inspiración, de motivación, ejemplos de fe. Vemos también a personas que Dios usó, vemos sus fracasos, vemos sus éxitos y cómo Dios los usó grandemente. Amén. Y que cuando nosotros leemos esas historias en la Biblia, realmente nos inspiran y nos motivan a ser mejores, ¿verdad? Para hacer el propósito o hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar acerca de un hombre que marcó un antes y un después en la primera iglesia, es decir, la iglesia primitiva. Amén. Cuando la iglesia nació, Dios a través del Espíritu Santo usó a los apóstoles, pero no solamente a los apóstoles, porque hoy no nos vamos a enfocar en la vida de los apóstoles, sino en un hombre al cual Dios llamó. Y este hombre marcó un antes y un después en la era de la iglesia primitiva. Y cómo su ejemplo de inspiración realmente hizo que la iglesia, en vez de menguar y desanimarse, hizo que la iglesia cobrara más fuerza y valentía para poder hacer la voluntad de Dios. Y ese hombre es Esteban. ¿Se familiarizan con Esteban? Esteban. ¿Quién era Esteban y por qué su vida y testimonio siguen siendo relevantes hoy en día? Y hoy vamos a hablar de ese hombre y estoy seguro que Dios va a marcar un antes y un después en nuestra vida, ¿verdad? En cómo nosotros miramos la vida cristiana y cómo la vamos a ver de ahora en adelante a través, ¿verdad? De este testimonio y de este ejemplo de vida, el cual lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a hablar en el capítulo 6, el capítulo 8 también, lo vamos a usar grandemente. Así que en un mundo, amados, que constantemente desafía nuestra fe, la historia de Esteban nos invita a reflexionar sobre el costo del discipulado y el poder transformador del Espíritu Santo. Esteban, amados, al igual que muchos, uno de los primeros diáconos mencionados en el Nuevo Testamento, porque fue un hombre al cual Dios llamó al ministerio. Entonces, debido a que la iglesia estaba creciendo exponencialmente, los apóstoles no podían estar en todo, ¿verdad? No tenían 8 manos para estar en todo. Entonces necesitaban ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo los 12 apóstoles para escoger de entre los hermanos a 7 diáconos llenos del Espíritu Santo y de fe. Y entonces, aquí vemos en el versículo 6, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 1 lo vamos a leer hasta el versículo 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y junto con Esteban, también a otros 6 más, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Entonces, aquí vemos la elección de Esteban. Vamos a dividir este estudio en 3 partes, amén, en 3 partes importantes. Primero, vamos a explorar
tres aspectos fundamentales de la vida de Esteban. Vamos a hablar acerca de su carácter y ministerio como modelo de servicio y testimonio lleno del Espíritu Santo. Segundo, su defensa apasionada de la fe, una proclamación valiente del plan redentor de Dios. Y tercero, vamos a hablar acerca de su legado eterno que continúa inspirando a los creyentes, a cada uno de nosotros, a permanecer firmes en la fe, incluso en las pruebas más severas que podamos enfrentar. Amén. Así que vamos a orar en este momento y vamos a presentar este tiempo para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo, para que Dios derrame sabiduría en cada uno de nosotros, para que podamos entender el propósito de este mensaje, para que salgamos de aquí renovados, para que encontremos inspiración en la vida, en el ejemplo de este hombre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú, Señor, eres misericordioso y lleno de gracia, Padre. Señor, te ha agradado a ti, Señor, que en este momento yo pueda compartir tu palabra, Señor. Sé que tú tienes un propósito, Señor. Así que te pido que me uses, Señor, como instrumento y que tu Espíritu, Señor, hable a través de mi boca, Señor. Palabras que ministren, palabras de bendición, palabras constructivas, palabras que hagan que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan seguir creciendo, Señor, en gracia, en valentía, Señor, y en fe. Padre, bendice tu palabra, bendice a cada oyente, Señor, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bendice, Señor, a todos los que están aquí, a todos los que no pudieron venir, Señor. Yo sé que tú tienes, Señor, planes y propósitos maravillosos para cada uno de nosotros. Así te pido, Dios, que así como la vida de Esteban hoy, Señor, nos va a hablar, así que nosotros, Señor, también podamos vivir de una forma que pueda, Señor, reflejar tu gloria, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea el método por el cual, Señor, tú nos bendices y haces que crezcamos en sabiduría. En el nombre de Jesús, todo lo dejamos en tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Para comenzar, hermanos, vamos a explorar el carácter y ministerio de Esteban, según como se describe en el libro de Hechos, desde el capítulo 1 que hemos leído al versículo 5. Vamos a descubrir cómo su sacrificio ejemplifica un corazón completamente dedicado a Dios. Y el primer punto es, hermanos, no se me vayan a desenfocar, amén, porque yo sé que esto va a ser muy bueno para usted. En primer lugar, el carácter y ministerio de Esteban. Esteban, hermanos, se destaca en la historia de la iglesia primitiva como un hombre cuyo carácter, lleno del Espíritu Santo, marcó una diferencia significativa. Su vida nos desafía a considerar a cada uno de nosotros cómo podemos vivir de manera que glorifiquemos a Dios. Amén. Incluso en las tareas más simples, como podemos también enfrentarlo en los desafíos de nuestra vida. Amén. Esteban nos habla acerca de una vida que fue completamente vertical. Es decir, un hombre que dedicó su vida completamente entera en todas sus áreas a glorificar a Dios en todo lo que hacía. Amén. Entonces, debido a que los 12 apóstoles no podían hacer el trabajo de ayudar o de estar pendiente de la distribución de los alimentos a las viudas y a los huérfanos, entonces eligieron a estos diáconos, a los cuales el propósito por el cual los eligieron era para que ellos estuvieran al servicio, ¿no? Al cuidado de las necesidades de aquellos que estaban en necesidad. Pero Esteban, hermanos, destacó de entre los 7 diáconos porque fue un hombre que no se quedó solamente en eso. No solamente se quedó en el servicio a las viudas, aunque era un llamado honorable, Esteban fue por más. Entonces, la Biblia nos dice 2 características importantes. Dice que él fue lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Amén. Lleno del Espíritu Santo y sabiduría. El término griego para sabiduría es sopía o sofía y es usado en el Nuevo Testamento para describir un conocimiento profundo que trasciende del entendimiento humano.
Sofía implica discernir la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. ¿Van entendiendo? Este es un carácter distintivo de Esteban. No solamente fue lleno del Espíritu Santo, sino que Dios lo capacitó con sabiduría. Le dio conocimiento, entendimiento, discernimiento, sobre todo. Estaba completamente equipado y preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Entonces, en la vida de Esteban, esta sabiduría se manifestó no solo en la apologética, es decir, su defensa apasionada del evangelio ante el concilio. Porque cuando Esteban empezó a predicar el evangelio, entonces a los líderes religiosos no les gustó. Ellos odiaban a Jesús y odiaban todo lo que tenía que ver con Jesús. Es más, no llamaban a Jesús por su nombre. Es para que vea cuánto odio le tenían a Jesús y a todos sus seguidores. Y cuando Esteban empezó a predicar, entonces empezó una gran oposición. Los líderes religiosos le dijeron que dejara de predicar en nombre de ese hombre, porque no se atrevían a mencionar el nombre Jesús. Le dijeron que dejara de predicar en nombre de ese hombre. Ustedes ya pueden imaginarse qué hizo Esteban. ¿Les hizo caso a ellos o seguía hacia adelante con valentía? A él no le importó si su vida estaba en juego. Él sabía que el propósito por el cual Dios lo había llamado era superior a su vida. Amén. Era superior a su vida. En estos tiempos no solemos ver ese tipo de ejemplos, ese tipo de testimonio, ese tipo de entrega. Por eso les digo que la vida de Esteban era completamente vertical. Él solamente tenía ojos para agradar a Dios, para glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Y por eso precisamente fue que fue elegido entre los apóstoles, porque vieron en él que era un varón lleno del Espíritu Santo y que había mucha sabiduría en él. Amén. Por eso fue llamado al ministerio de diaconado. Entonces, amados, él comprendió que cada acción, desde las tareas más cotidianas hasta los momentos de gran prueba, era una oportunidad para glorificar a Dios. Él nos da ejemplo a nosotros, que no debemos de buscar nuestra propia gloria, que no debemos de buscar nuestro propio beneficio. Esteban es una semilla que cayó en buena tierra. Ya saben lo que significa cuando una semilla cae en buena tierra, ¿verdad? Y lo que da cuando cae en buena tierra y muere esa semilla. Esteban nos da ejemplo a nosotros que todo lo que tiene que ver con nuestras acciones diarias, siempre tenemos que buscar glorificar a Dios en todas las cosas. Amén. Entonces aquí vemos a un hombre que aún en las tareas más cotidianas, hasta en los momentos de gran prueba, él buscaba oportunidad para glorificar a Dios. Amén. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Él buscaba la oportunidad para glorificar a Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros buscando la oportunidad para glorificar a Dios? Usted no necesita estar aquí para poder hacerlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios ya ha puesto a las personas que están aquí al frente para ministrar, pero el hecho de que usted no esté aquí al frente no quiere decir que usted no puede buscar la oportunidad para glorificar a Dios. ¿Están entendiendo? Siempre hay oportunidad, pero la pregunta es, ¿nosotros la estamos buscando? ¿O estamos huyendo? ¿O estamos pasando de largo cuando vemos que hay una oportunidad para hacer el bien, para glorificar a Dios en nuestras acciones? Porque Esteban no vacilaba. Porque Esteban, cuando miraba la necesidad de una viuda, de un huérfano o un necesitado, él no perdía el tiempo. Él no pasaba de largo ignorándolo. Inmediatamente él se acercaba a ayudar. Amén. Porque ese era el corazón de él.
ayudar y ministrar a los demás. No solamente ayudaba con la alimentación, sino que llevaba incluso lo más importante, que es las buenas nuevas de salvación. Cristo crucificado y resucitado. Amén. Cristo resucitado. Así que, hermanos, esto nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia vida. Pregunto, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe con esta misma sabiduría con la cual fue guiado Esteban? Esteban no buscó, como les he dicho, gloria. No buscó su propia gloria. Tampoco confió en sus habilidades humanas. En cambio, amados, su vida y ministerio fueron una expresión constante de dependencia en Dios. Un modelo que nos desafía a vivir con integridad y propósito en nuestras propias responsabilidades. Amén. Usted, pregunto, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Levanten la mano todos los que son hijos de Dios. Todos, ¿verdad? Todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios y damos gloria por eso. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Pues usted que es un hijo de Dios, usted tiene responsabilidades. No crea que no. Usted tiene responsabilidades para con Dios, porque su llamado no ha sido un llamado pasivo. Ha sido un llamado para glorificarlo a Él en sus acciones, para llevar una vida de integridad delante de Él, para llevar su testimonio a las naciones. Amén. Entonces, cuando enfrentamos decisiones importantes o desafíos, a veces es fácil sentirnos insuficientes. Pero al igual que Esteban, podemos confiar que el Espíritu Santo nos va a equipar para poder cumplir el propósito de Dios, el propósito del reino de Dios. No importa si nuestro llamado parece pequeño o grande. Cada tarea, hermanos, cada tarea puede ser un acto de adoración si lo realizamos con un corazón entregado al Señor. Amén. ¿Van entendiendo lo que digo? Amén. Gloria a Dios por eso. Pero no solamente, hermanos, fue usado poderosamente en palabras Esteban. El libro de los Hechos, capítulo 6, el versículo 8, dice que Esteban hacía prodigios. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8, se describe a Esteban como un hombre lleno de gracia y de poder, que realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es que es maravilloso, hermanos, cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios. No vacilamos, no miramos hacia atrás como la mujer de Lot por todas las cosas que estaba dejando, sino que en vez de eso, no importa todas aquellas cosas valiosas que tenemos, renunciamos a ellas y nos sumergimos por completo en el río de Dios. Amén. ¿Entienden lo que digo? Pues eso es lo que sucede con Esteban. Hacía señales y prodigios entre el pueblo. Se dejó guiar por Dios. Él no vacilaba en su ministerio, en su servicio. Y apenas esto es el comienzo en su vida ministerial. Nos habla de que el carácter de este hombre era un carácter íntegro. Nos habla también acerca del liderazgo. Usted puede ser un líder. Cada uno de los que estamos aquí podemos ser líderes de diferentes formas. Recuerde que Dios, cuando nos llama, a veces nos llama a hacer cosas pequeñas o grandes, pero para Dios, dice, hermanos, en esa parábola, que en lo poco que seamos fieles, Dios nos pondrá en lo alto. Amén. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, esa es la fidelidad de Dios. Amén. Esa es la fidelidad a Dios. Entonces Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, un hombre que hacía prodigios y señales entre el pueblo. Fue un hombre de carácter humilde, fue un hombre
de fidelidad, de entrega, de pasión. No vaciló, por eso digo no vaciló. Hermanos, un hombre diferente a lo que estamos acostumbrados a ver entre el pueblo de Dios. Amén. Es interesante notar, hermanos, cómo Esteban, en medio de una comunidad dividida por tensiones culturales y lingüísticas, fue un instrumento de unidad y de testimonio. Así que los milagros que él realizó no solo fortalecieron a la iglesia primitiva, sino que también sirvieron como un llamado visible para que otros conocieran la verdad del Evangelio. Su dedicación y valentía nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia oposición para ser usados por Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti el hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te está impidiendo a ti para glorificar a Dios cuando tienes la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué estás pasando de largo? ¿Qué es lo que se está oponiendo? Porque a este hombre no le importó la oposición. Él siguió adelante. Es más, quiero decirles que se fortalecía aún más cuando los líderes se oponían al mensaje de él. Porque él sabía que el mensaje no era de él. ¿Verdad? No era de él. Entonces, hoy en día, puede que seamos testigos de señales milagrosas como las que Esteban realizó. Pero cada acto de amor, cada palabra de ánimo, hermanos, cada palabra, cada acto de amor, cada testimonio fiel tiene potencial de reflejar el poder de Dios. Entonces, cuando permitimos que nuestras acciones y actitudes sean guiadas por el Espíritu, nos convertiremos en testimonios vivos de su gracia. Amén. Y eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Personas que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Personas que buscan la sabiduría. Personas que buscan la fidelidad a Dios. Personas que no negocian lo que Dios les ha dado con el mundo. Amén. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Estamos permitiendo que Dios obre a través de nosotros en nuestras interacciones diarias? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con nuestras amistades o con nuestros conocidos? ¿Estamos buscando ahí oportunidad para llevar este mensaje glorioso? Esteban no se avergonzaba. Él predicaba a tiempo y afuera de tiempo. Él lo hacía en todo momento, sin importar el lugar, sin importar la condición, sin importar absolutamente nada de eso. Y ya vemos que en Israel habían diferentes culturas. ¿Por qué? Porque habían judíos que vivían en el extranjero y venían a celebrar la fiesta de las Pascuas. Entre ellos venían de Etiopía, de Egipto, de Jordania, de muchos países venían que habían adoptado culturas diferentes y que tenían idiomas diferentes. Pero a pesar de todo eso, él no se quedó estancado, ni se avergonzó de llevar las marcas de Cristo, ni se avergonzó de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así que este es un llamado a cada uno de nosotros. Amén. Dios nos está llamando a un servicio humilde. Así que en la vida de Esteban encontramos un ejemplo poderoso de humildad en el servicio. Aunque era un hombre lleno de gracia, fe y poder, no buscó una posición de prestigio, ni una tarea que lo destacara. Fue elegido para una labor, amados, que podría considerarse secundaria. Asegurar que las viudas fueran tratadas con justicia en la distribución de los alimentos, según Hechos capítulo 6. Sin embargo, Esteban, amados, entendió algo esencial, que en el reino de Dios no existen tareas pequeñas. ¿Entienden eso? En el reino de Dios no existen tareas pequeñas, solo corazones dispuestos. Pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Tu corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque en el reino de Dios
no hay tareas pequeñas. Amén. Todo para lo que Dios te está llamando, todo tiene un significado y un valor eterno. Amén. Así que pensemos por un momento en el ejemplo de Jesús en Juan 13. Lo vemos ahí lavando los pies de ¿quiénes? De sus discípulos. Imagínense eso. La persona más grandiosa, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que no tiene ni principio de días ni fin de vida, aquel que gobierna sobre los ángeles, que habita en las alturas. Hermanos, lavó los pies de pecadores, siendo Él el más santo de todos los santos. Por supuesto, Esteban sabía esto. Por supuesto que el Espíritu Santo lo llevó a reflexionar sobre este acto de servicio humilde que el Señor hizo con sus discípulos. Sus discípulos, Pedro fue uno de los que se oponía. Señor, no. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Pero Jesús, hermanos, nos demuestra a nosotros que Él no vino a ser servido. Amén. Él no vino a ser servido, sino a servir. Así que usted que está en este lugar y que es un hijo de Dios porque levantó la mano, también usted no ha sido llamado a ser servido. Amén. Usted ha sido llamado a servir. Usted ha sido llamado a servir. Amén. Entonces tenemos que hacerlo con humildad y esa es la actitud que debemos de tener. Amén. Así que demostremos ese servicio humilde, porque ese servicio humilde satisface a Dios. Amén. Y también abre puertas para que el amor de Dios sea experimentado de manera tangible. Amén. Entonces tenemos que hacerlo con humildad. Ninguno de los que estamos aquí tenemos el derecho para ser prepotentes, orgullosos. Eso no tiene cabida en el reino de Dios. Y por lo tanto, Dios no nos puede usar de esa forma. Y todo aquel que busca servir de esta forma incorrecta, Dios lo desecha y lo aparta del ministerio. Pero, hermanos, aquí vemos a Esteban, que nos da un ejemplo de valentía, de inspiración a todos los que estamos aquí, de cómo es servir a Dios. Amén. Quizás tú te sientas incapaz de hacer, o de seguir el ejemplo de Esteban. No eres llamado a ser un Esteban, pero sí a seguir su ejemplo. Amén. Su ejemplo de valentía y de inspiración para cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios escribió su propia historia, la propia historia de Esteban. Y Dios quiere escribir también tu propia historia. Él quiere usarte de formas diferentes, pero también para su gloria. Amén. Entonces Esteban nos deja una lección poderosa. Servir con humildad no solo transforma a quienes reciben, sino también a quienes dan. Amén. Cada vez que usted hace lo bueno, cada vez que usted muestre ese acto de amor de Dios hacia otras personas, ¿usted no se ha sentido bien cuando hace lo correcto? ¿Verdad? Todos nos hemos sentido bien cuando hacemos lo correcto. Entonces no solamente bendice al que da, al que recibe, mejor dicho, sino también al que da. Amén. Y segundo punto, la valentía de Esteban ante la oposición. Ahí nos vamos a centrar porque realmente vale la pena que entendamos esto. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 9 al 15, Esteban no solo destacó por su carácter y su servicio, sino que también, hermanos, por su valentía inquebrantable y el carácter valiente al defender la verdad del Evangelio. Esteban fue un hombre valiente.
No hay duda de eso. ¿Y por qué lo digo? Porque las Escrituras así lo escriben. Fue un hombre valiente. Todos ustedes conocen la historia del Titanic, incluso lo hemos visto por películas. Esa es una historia real. Pero hay otra historia de un barco llamado el Concordia, cuyo capitán se desvió de la ruta y por desviarse se estrelló en un arrecife. El barco empezó a hundirse y él tomó una barca y salió del barco. Dejó a su tripulación y a los pasajeros que estaban a bordo, mientras todos estaban luchando por sobrevivir, mientras el barco se hundía. Y otros lo confrontaban por lo que había hecho. Había dejado sola a la tripulación y a los pasajeros a bordo. ¿Este hombre fue valiente? Fue un total cobarde. Fue un cobarde completo, en todos los sentidos de la palabra. Fue cobarde. Aunque no hubieron tantas pérdidas como lo hubieron en el Titanic, que fueron alrededor de 1.300 o 1.500 personas las que murieron, este hombre fue un cobarde. No fue un líder, no fue valiente. Pero Esteban no es así. Esteban había conocido una verdad, se le había revelado una verdad, así como a cada uno de nosotros. Y esa verdad era tan tangible, era tan verdadera, que él no podía negarse ante esa verdad. Esa verdad lo cautivó. Esa verdad lo transformó. Ahora él vivía a través de esa verdad, por esa verdad y para esa verdad. Pregunto, ¿qué es esa verdad? El Evangelio. Cristo revelado. Cristo revelado. Ese era el centro de su predicación. Ese era el centro de su predicación. Era el eje que lo motivaba, era el motor que lo impulsaba a vivir para esa verdad y a defender esa verdad ante la oposición. Y aquí vemos que él fue un defensor inquebrantable de esa verdad. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría. Escuchen bien. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesó de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará todas las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, Dios estaba sin duda con Esteban. Llevaron a Esteban ante el concilio. Contrataron testigos falsos para acusarlo de que él estaba hablando blasfemias y en contra de Dios. Ya vemos, esa es la oposición que cada uno de nosotros tenemos cuando predicamos este mensaje. Siempre va a haber oposición, mucha oposición. Cuando usted lleve este mensaje a otras partes o fuera de las cuatro paredes, va a haber gente que por gracia lo va a recibir, pero va a haber otra gente que lo va a rechazar e incluso lo va a insultar sin que usted haga algo malo. Pregunto, si usted encontrara la cura para el cáncer, ¿usted no estaría alegre de poder compartir esta medicina con los enfermos?
Yo estoy seguro que si usted encontraría la cura para el cáncer y la compartiría gratis con las personas que están en esta condición, yo le aseguro que las industrias farmacéuticas se le vendrían encima. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Verdad? Pues lo mismo sucede con Esteban. Esteban conoció la verdad. Se le fue revelada esa verdad. Y él no podía sino que compartir este mensaje y defender este mensaje. Y por causa de la verdad del Evangelio de Jesucristo, fue llevado ante el concilio para ser juzgado. Y fue juzgado con testigos falsos. ¿Y qué sucedió? Culminó con su discurso en el capítulo 7, donde nos revela a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por la gloria de Dios. Estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por la gloria de Dios. Él no vaciló. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido valientes en la defensa del Evangelio? ¿O cuántas veces cuando hemos estado en peligro por causa del Evangelio de Jesús, hemos retrocedido en vez de avanzar? Imagínense una pequeña cosa que nos digan que no nos agrade cuando compartimos el Evangelio. Nos quebramos. Y este hombre, hermanos, que fue llevado al concilio, donde fue juzgado, y a pesar de toda la oposición de todos los líderes religiosos de esa época y de los fariseos, este hombre siguió defendiendo la verdad de Dios sin importar el costo. Imagínense eso, sin importar el costo. ¿Estamos listos nosotros para testificar de Cristo aun cuando enfrentamos rechazo o persecución? ¿O damos la vuelta y nos vamos? Aquí encontramos a Esteban frente al concilio. Ahora tenía un reto mayor todavía. Estaba ante el concilio, estaba ante los jueces y los líderes religiosos, y todos ellos disputaban contra él. Pero recuerden algo, Dios lo llenó del Espíritu Santo. ¿Y de qué más? De sabiduría. Amén. De sabiduría. Y entonces los líderes religiosos, cuando vieron a Esteban ahí, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No hay duda de que Dios estaba con él. Los líderes religiosos sabían que Dios estaba con él, pero aún así lo rechazaron. Rechazaron su testimonio, rechazaron la medicina, rechazaron la verdad del Evangelio del Señor. Y procedieron a lo siguiente. Hechos capítulo 6, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así que este detalle, hermanos, no solamente señala su confianza en Dios, sino que también anticipa la presencia divina que lo fortalecía. Amén. Que lo fortalecía. Cuando enfrentamos situaciones adversas, pregunto, ¿reflejamos la misma gracia y serenidad de este hombre? Porque usted podría pensar que cuando Esteban estaba ahí en medio de todo el Sanedrín, siendo juzgado, él estaba defendiendo de una forma agresiva, pero no es así. Él estaba defendiendo el Evangelio con serenidad. Hermanos, con serenidad. Amén. Entonces, el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, usted lo puede ver, no lo vamos a leer porque es muy extendido. Es una obra maestra de teología, donde él, a través de la sabiduría que Dios le dio, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no intentó justificar sus acciones, sino que presenta un panorama de fidelidad a Dios.
Y él empieza, hermanos, a hablarles acerca de esta defensa del Evangelio. Les dio instrucciones y no solamente lo hizo de una forma superficial. Él fue profundamente en las Escrituras. Les habló desde el Antiguo Testamento, que ellos conocían y que era lo que practicaban los líderes religiosos. El Antiguo Testamento y las prácticas del Antiguo Testamento. Y Esteban, lleno de sabiduría, les empieza a hablar desde el Antiguo Testamento, presentándoles a Cristo y el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo, la culminación de la ley y que ahora da paso a la gracia de Dios. Pero a pesar de todo eso, y ellos quedando sin palabras ante esta teología de Esteban, a pesar de todo eso, no aceptaron el Evangelio de Jesús. No aceptaron la verdad. No aceptaron la medicina. Eran enfermos completamente, obstinados, orgullosos. Odiaban a Dios. Lo cual, amados hermanos, nos habla también del paralelo que hay entre Jesús y Esteban. Lo mismo sucedió con Jesús. Jesús también enfrentó oposición y por eso fue clavado en un madero, ¿verdad? ¿Y quiénes lo hicieron? Ellos mismos. Ellos mismos crucificaron a Jesús a pesar de ver muchas evidencias de que Él era quien decía ser Jesús, el Hijo de Dios. Viendo los milagros y los prodigios que hizo nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Y aún así lo crucificaron. Lo crucificaron, odiaban la verdad, como este mundo también lo hace. Cuando usted proclama la verdad del Evangelio, va a encontrar oposición porque este mundo no ama a Dios. Si algunos son salvos por este mensaje, es porque Dios ya así lo había predestinado. Pero la mayoría lo rechaza. Rechaza esta verdad, que es el Evangelio de Dios. Y entonces, es aquí donde él persevera en la prueba. Cuando el Sanedrín escuchó las palabras de Esteban, ¿qué sucedió? En vez de aceptar, dice que se llenaron de furia. Sin embargo, Esteban no retrocedió. En cambio, él fijó sus ojos, dice, en el cielo. En capítulo 7, versículo 55 del libro de los Hechos, dice que en cambio Esteban fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta es una señal poderosa. Aquí vemos que realmente Dios lo respaldaba, que Dios estaba con Esteban. Amén. Dios estaba con Esteban. Así que las últimas palabras de Esteban reflejan el carácter de Cristo. Hechos capítulo 7, versículo 60 dice lo siguiente: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuándo fue esto? Cuando ya estaba siendo o iba a ser apedreado. El primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban. Hechos capítulo 7, 60 dice: no les tomes en cuenta este pecado. No sé si ustedes pueden encontrar una similitud en estas palabras con las de Jesús. Cristo, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿qué dijo antes de entregar el Espíritu? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí, Esteban, cuando está siendo apedreado, le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En su muerte, amados, en su muerte, Esteban no solo imitó a Jesús, sino que también demostró que su fe era real, era viva y era transformadora. Era real, era viva y era transformadora. Así que, hermanos, la vida de Esteban nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a mantenernos fieles a Cristo incluso cuando enfrentamos esa oposición feroz del enemigo? Esta es una pregunta para usted. ¿Está dispuesto? ¿Estás dispuesto, hermano, a mantenerte fiel a Cristo aún en medio de la persecución más feroz?
Porque aquí Esteban lo hizo. Y Esteban también tenía las mismas debilidades que todos nosotros. Y Esteban fue lleno del Espíritu y de sabiduría, al igual que nosotros también en este tiempo somos llenos de el Espíritu Santo y de sabiduría. Él lo hizo. Y usted piensa que este sacrificio de Esteban fue en vano. No fue en vano. Aquí está lo más maravilloso. Y aquí nuevamente vuelvo a hacer un paralelo entre Esteban y Jesús, o de Jesús y Esteban. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en buena tierra y muere, ¿qué dijo? No puede llevar fruto, no puede dar fruto. Cristo murió, Él es la primera semilla. Amén. Él murió, cayó en buena tierra, murió como una semilla y todos nosotros somos el fruto de su sacrificio. Somos el fruto de su aflicción. Somos el fruto de su amor. Amén. Él dio su vida por nosotros y ahora, ¿cuántos hijos tiene Dios? Incontables, como la arena del mar, así como le prometió a Abraham. Amén. Incontables como la arena del mar. De hecho, esa promesa hecha a Abraham se cumple en Jesús. Y a través de Jesús, la generación de Abraham, que fue el primero en creer en este mensaje que Dios le anticipó, nosotros también somos herederos de esa promesa. Amén. Hecha a Abraham. Así que el legado de Esteban es un impacto eterno para la iglesia primitiva y para nosotros. Así que el martirio de Esteban, hermanos, no fue el final. El martirio de Esteban no fue el final, sino el comienzo de algo más grande. ¿Cuántos creen en eso? El sacrificio, el martirio de Esteban no fue el final, sino el comienzo de algo más grande. Hermanos, cuando Esteban muere, ustedes pueden pensar y quizás se preguntan entonces, cuando Esteban murió, ¿la iglesia se dividió o la iglesia se debilitó? Hermanos, Esteban fue una semilla también que fortaleció a la iglesia y en vez de destruirla, la fortaleció y la iglesia creció aún más. La iglesia creció aún más a través del sacrificio de Esteban. Esteban no vaciló. Esteban defendió este mensaje hasta dar su propia vida y no se opuso. Quizás muchos de nosotros, al vernos en una situación igual que a la de Esteban, siendo apedreados hasta la muerte, antes de morir, quizás negaríamos a Jesús. Eso es lo que estaban esperando los fariseos. Eso es lo que estaban esperando los líderes religiosos. Que Él, antes de la agonía, antes del final, antes de morir, Él dijera, por favor, paren ya, niego a Jesús. Niego a Jesús. Y ellos lo iban a dejar libre. Pero no lo hizo. Esteban no lo hizo. En cambio, Dios lo fortaleció en medio de eso. Él, al fijar sus ojos en los cielos, dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Lo estaban esperando. Amén. Hermanos, la muerte de un santo de Dios no es el final. Es el portal que nos lleva a la vida eterna. Amén. Es ahí donde nos graduamos cada uno de nosotros. Pero espero, hermanos, que tengamos entendimiento para poder entender esto y esta gran verdad. Ese es el ejemplo de valentía de Esteban para cada uno de nosotros. Él nos está
invitando, hermanos, nuestra vida no es nuestra. Pablo dijo lo siguiente. De hecho, Pablo estaba presente ahí. Saulo de Tarso estaba presente en la muerte de Esteban. Y él dio su voto para que lo mataran. Tiempo después, cuando Pablo se convirtió a Jesús, él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él ya no vivía para él mismo, sino que vivía ahora para honrar, glorificar a Jesús. Y eso mismo sucedió con Esteban. Amén. Así que el legado de Esteban es un impacto eterno en la iglesia primitiva. Y ese es el tercer punto y vamos terminando. Así que el martirio de Esteban no fue un evento aislado, sino un catalizador para el crecimiento y expansión del evangelio. Su vida y muerte dejaron un impacto profundo en la iglesia primitiva y lo está haciendo también hoy. Amén. Porque, hermanos, el sacrificio de Esteban, cada vez que usted lee esta historia, usted es transformado. Y usted es impactado por esta vida. Amén. Por su legado, por su entrega a Dios, por su valentía a Dios. Él no es de los que retrocedió ante la oposición. Él fue uno de aquellos que defendió la verdad a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor. No negó a Jesús, sino que defendió esa verdad hasta su último respiro, hasta su último aliento. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, vemos que la muerte de Esteban marcó el inicio de una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y es de ahí donde vemos que la iglesia se esparce y va hasta Samaria y va hasta otros pueblos también. Y ahí, hermanos, la iglesia predica el evangelio y se expande aún mucho más. A pesar de la persecución, la iglesia, cada vez que era perseguida, crecía aún más. Quizás esto no tenga lógica para la mente humana, pero es una realidad. Dios fortalecía a su iglesia. A pesar de la persecución, a pesar de los latigazos, a pesar de la cárcel, Dios fortalecía aún más a su pueblo. Y quiero decirles, hermanos, en este tiempo, que Dios va a fortalecernos aún más cuando estemos pasando por persecución. Amén. O cuando haya oposición por causa del evangelio o del testimonio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Dios nos está llamando a ser valientes y no cobardes. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra, en lo último de la tierra. Amén. Este mensaje se ha esparcido casi por todos los rincones de la tierra, casi por todos los rincones de la tierra, y nadie ha podido detener esta fortaleza. Nadie ha podido detener esa roca que es Cristo Jesús. Esa roca ha desmenuzado, amados hermanos, los ídolos. Esa roca que es Cristo ha desmenuzado a todos los ídolos de los hombres y ha permanecido por los siglos de los siglos. Amén. Ha permanecido por los siglos de los siglos y seguirá por toda la eternidad. Amén. Nadie puede contra la fuerza del Señor. Nadie, nadie, nadie. Así que, hermano, yo te invito en este momento que así como Esteban dio su vida por el evangelio, tú también estés dispuesto a dar tu vida por el evangelio si es lo que Dios te está, si es a lo que Dios te está llamando. Amén. Ya vemos muchos misioneros en lugares peligrosos. Y yo creo que todos ustedes ya han visto testimonio de estos hombres que han salido de su país a lugares peligrosos llevando el mensaje del evangelio. Muchos han muerto por este evangelio, pero por causa de este evangelio también muchos han sido, hermanos, conquistados por Dios. Amén. Conquistados por Dios. Y quiero recordarles, para ir cerrando ya, quiero recordarles que su vida, hermanos, no le pertenece a usted. Quiero recordarles que al final
El objetivo de cada uno de nosotros es la salvación. Esteban lo supo. Dios le dio sabiduría. Él entendió esto. A él no le importaba los años de vida en esta tierra. A él solamente le importaba el testimonio de Cristo. Amén. Porque al final, hermanos, ese es el objetivo. Cristo vino para eso, para librarnos de la condenación eterna y para llevarnos a la nueva Jerusalén. Amén. Donde vamos a estar una eternidad con Él. Ese es el objetivo de Dios. Pero tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, entonces vamos a declinar. Si no lo entendemos, nos vamos a avergonzar. Si no lo entendemos, vamos a desmayar. Si no lo entendemos, vamos a dar la vuelta y nos vamos a avergonzar. Y vamos, hermanos, a ser cobardes. Pero la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Pregunto, ¿cuántos valientes hay aquí hoy? ¿Cuántos valientes hay aquí hoy? Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que la vida de Esteban, hermanos, nos enseña que la verdadera fe no es pasiva, sino activa y valiente. Amén. Desde su servicio humilde hasta su proclamación audaz del Evangelio, Esteban nos muestra cómo podemos vivir una vida que glorifique a Dios aún en medio de la oposición. Su martirio no fue el final de su impacto, sino el comienzo de una expansión sin precedentes del Evangelio. Amén. Entonces, al reflexionar sobre su legado, somos desafiados a evaluar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a testificar a Cristo con valentía? ¿Estamos dispuestos? Yo digo amén. ¿Cuántos me acompañan en ese amén? Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que Esteban es un ejemplo de inspiración y de valentía. Hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. Sino de poder y de dominio propio. Amén. De poder y de dominio propio. Todos ustedes han sido de bendición para otros. Amén. Pero Dios quiere más todavía. Amén. Dios quiere más todavía. Así que no te quedes ahí donde estás. Sigue avanzando. Sigue avanzando sin importar los obstáculos, sin importar la oposición. Recuerda que tu llamado es mayor que tu propia vida. Amén. Que tu propia vida. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición a cada uno de nosotros. Así te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en fidelidad, en fe, buscando, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, confiando, Señor, en que tú tienes, Señor, un plan y un propósito mayor para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que el servicio en humildad, Señor, es valorado por ti, Señor, y que tú, Padre, al humilde lo ves, Señor, al humilde lo recompensas, mas al altivo, Señor, Padre, lo desechas. Ayúdanos, Señor, a servir de una forma humilde, a tener el carácter, Señor, ese mismo carácter que caracterizó la vida de Esteban, Señor, que es un ejemplo, Señor, para la iglesia primitiva que también, Señor, fue en crecimiento y que, Padre, ayúdanos, Señor, a entender que nuestra fe, Señor, tiene que ser siempre un instrumento, Señor, que va en crecimiento, Padre. Danos, Señor, tu gloria, danos tu poder y ayúdanos, Señor, a vivir de una forma, Padre, que impacte a toda esta generación. Que vivamos, Señor, con valentía, que guardemos ese testimonio, tu testimonio, que vivamos, Señor, a través de tu verdad, viviendo en tu verdad, Señor, defendiendo esa verdad, Padre, que hemos conocido, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.